En el capítulo anterior... Hay quien dice que con el térmico se pierde la magia de la espera. Un térmico es una herramienta que te ayuda a descubrir cosas que antes no podía ver, pero sobre todo descubre al cazador y descubre al que no lo es. ¿Por qué no es mágico vivir en directo lo que nunca sería visible a ojos desnudos? Yo me atrevería a decir que el térmico no nos hace mejores, pero nos hace más justos. Rubén duda. Parece grande. Israel lo tiene claro y anima a Rubén a disparar. Al encender la linterna, el macho se separa y comienza a subir al cerro desconfiado. Probablemente recuerde malas experiencias con luces en la noche. Rubén lo sigue. La distancia es larga, sobre 170 metros. En un momento, se detiene y Rubén aprovecha para disparar. Debido a la distancia, en un primer momento Rubén no sabe si le ha dado. Pero Israel ha grabado el lance con el térmico Knockpix Vista. Así que revisan el vídeo y comprueban que efectivamente ha fallado. Sí que es cierto que al dar la luz, la linterna, los jabalíes salieron, sabían bastante. Y Rubén lo tiró ya escapando, pero claro, no es la mejor condición de disparo. El caso es que el animal se fue. Rubén dice que es por eso, porque iba escapando, pero yo creo que fue la noche de San Juan, que tiene su magia. A la mañana siguiente, los dos compañeros salen al campo para preparar una nueva espera. Rubén tiene varios comederos automáticos instalados en el coto. Revisan dos para ver si están tomados y vale la pena intentarlo en alguno. La caza nos da muchas curas de humildad. La caza de verdad, la que se madruga, la que se trasnocha y la que se suda en la naturaleza salvaje. Es una escuela de vida donde lo más fácil es perder, volver sin una pieza, cansado, incluso hasta decepcionado. Pero la magia que tiene es que es capaz de hacer ilusionarte una y otra vez. Un jabalí te la puede haber jugado 1000 veces, que siempre te vas a levantar de la cama a la mañana siguiente pensando que esa noche va a ser la buena. Y hay pocas cosas en la vida que te hagan mantener la ilusión de esta manera. A medida que nos vamos haciendo más mayores, que vamos envejeciendo, cuesta más emocionarnos con las cosas. Esto no es ni bueno ni malo, es algo natural. La caza tiene esa magia, ese alma de Peter Pan que es capaz de hacer que el corazón siga pegándonos patadas en el pecho cada vez que escuchamos una pisada en mitad del monte o cada vez que encontramos una colmillada a 1,5 metros del suelo en el tronco de una encina. Es algo maravilloso, que tiene lugar en un entorno que no es tan maravilloso, donde los elementos hacen todo lo posible por complicarte la vida. El calor deshidrata, el frío congela, la vegetación pincha y a pesar de todo ello, no somos capaces de pensar en otra cosa. Cazar, sin duda alguna, es una de las cosas más bonitas de la vida. Sí, desde el cortillo. Sí, porque aquí no está muy... Oye, que podría ser que entre, pero aquí no han comido mucho, ¿eh? Es que ¿sabes lo que pasó? Vino el otro día, estaba vacío. Y hace 2 días les eché. Han entrado porque hay almendras que se las han comido, pero no es una piara. Puede ser que vengamos y veamos el machaco
que entra y come un minuto y se va. Puede ser que no veamos nada, que perdamos la noche. Tras revisar los comederos llegan a la conclusión de que no son buena opción para esa noche. Volverán a elegir la vega y los sembrados para hacer una espera. Los daños en el cereal son abundantes y los jabalíes regresarán cada noche hasta que no quede nada. Pero los cereales no han sido los únicos afectados. Rubén se ha dado cuenta de que una cierva ha entrado en su huerto por la noche. He acompañado estos días a Rubén a dar una vuelta por el coto y hemos podido comprobar los daños que hacen las reses aquí. Hay mucho jabalí, hay mucho ciervo, también hay bastante cabra. El huerto, por ejemplo, de Rubén se lo traen frito. El otro día se le habían metido unas ciervas que habían reventado directamente la valla para colarse dentro de él y claro, hay que hacer gestión. El control cinegético es necesario. Es mediodía, hora de comer y refugiarse del calor. Y también el momento perfecto para conversar. Le pones una valla de 2 metros y la atraviesan por la mitad. No, es que ahí me parece que al poner la valla se quedó algo suelto, sí, y ellas han terminado de... tirados como los cochinos. Pero y no me imaginaba, digo, aquí no va a entrar una cierva. Pues sí entra, sí. Sí entra, no le han hecho mucho daño. Menos mal. Pero yo aquí ahora mato este mes 8 o 10 jabalí de gestión. Que cae algún macareno, como digo yo, genial, pero que no voy buscando el macareno este mes. Este mes y julio y agosto es gestión. En el huerto, los daños y en tal. Y porque luego no doy montería. Entonces, los que se hubieran matado una montería, yo tendría que matar aquí por lo menos 25, 30 o 40. Tendrías. Y no pasaría más, no pasaría nada. Tendrías si le das. Porque el que te comiste anoche... Ese no te lo estás comiendo ahora. Tengo una leche. Pero podía haber matado. No, tenía que haberlo matado. No, podía haber matado. No, claro que podías. La tarde se desvanece poco a poco y da paso a la noche. Ahora es el turno de Israel. Ajusta y prueba el visor Swarovski Z5 según su preferencia de aumentos. Nada más oscurecer, del cerro baja una numerosa piara de jabalíes, directos a la siembra. La distancia no es muy larga y el disparo no debe ser complicado. Sin embargo, la dificultad está en seleccionar el ejemplar adecuado. A través del térmico, Rubén observa detenidamente a cada uno de los animales. Se toma su tiempo. Hay un jabalí que, según su comportamiento y tamaño, no parece ser una hembra criando en ese momento. Sin más dilación, Israel dispara. El animal es alcanzado, pero deciden dejar el rastreo para la mañana siguiente. Yo estaba convencido que le había dado, o sea, hice el tiro bastante cómodo. Él corrió hacia arriba, lo vimos perderse por el viso, además es una sierra bastante escarpada, donde tampoco es prudente ponerte a buscar un animal herido, así que decidimos, Rubén dijo, bueno, mejor lo dejamos para mañana, y digo, bueno, pues tiene razón. Amanece en la sierra. Los dos cazadores encuentran el rastro de sangre rápidamente. Pero vamos, no creo que haya corrido mucho, parece que lleva el tiro en su sitio. Mira, ahí tienes más. Y justo al volcar el viso dan con el ejemplar. Yo creo que es una gorrina. No, yo le vi los huevos. Estoy seguro que se los vi. A ver, apuestas. ¡Qué cabrón! ¿Qué te dije? ¡Qué cabrón! Sí, señor. El tiro en su sitio, ¿eh? En su sitio. Si es que... Resulta ser un macho joven.
Gracias al uso del térmico y a la calidad de imagen del monocular Knockpix Vista, han evitado disparar sobre una hembra criando. Es el perfecto ejemplo de la ventaja que te da el térmico. Fíjate que en medio de una piara de cochinos con, no sé, los rayones que habría, pero más de una decena de rayones había correteando alrededor, pudimos creer que era un macho y lo seleccionamos y le dimos. Esto en una espera de hace 20-30 años, cuando solo se cazaba con linterna y no con la linterna que tenemos ahora, o sea, seguramente hubiéramos tenido que tirar al más grande o al que hubiéramos visto y no hubiéramos sido tan selectivos ni tan efectivos como lo hemos sido ahora. Otra de las cosas que me ha llamado la atención del Knockpix Vista, es la duración de la batería, porque hemos estado sobre todo la primera noche, que estuvimos hasta las 2 de la mañana, prácticamente todo el rato con el encendido, porque no paramos de ver bichos, ciervos, cabras, los cochinos, y nos ha dado autonomía suficiente para grabarlo todo y para estar pendiente de todo, porque además hemos estado grabando y tomando medición con el telémetro. O sea, lo puse en modo con una paleta de colores que me gusta mucho, que trae este modelo que es verde, que además ayuda a combatir la fatiga visual, y eso es buenísimo para que no se te cansen los ojos, sobre todo cuando estás observando, como nosotros hemos observado estos días durante largas horas por la noche, la fauna. Todo ha salido bien y es hora de preparar la carne. Vale, cógemelo así. Yo como todo lo que cazo, siempre, por muchos motivos, pero el principal es el respeto a la pieza. Cazar implica arrebatar la vida a un animal que ha vivido en libertad. Y eso no es malo. La vida en el planeta se basa en eso. Cualquier forma de vida necesita comerse los restos de otro ser vivo para seguir adelante. Además, cazar me parece la forma más honesta que hay de conseguir alimento. Vivimos en una sociedad en la que la muerte se ha desnaturalizado, industrializado y se ha vuelto anónima. Los supermercados la ofrecen en un blister de plástico donde el que la compra paga porque otro le haga el trabajo sucio, de matarla, prepararla. Yo me mancho las manos de sangre. Y a mis hijos, desde pequeños, les he enseñado a no tener miedo a mancharse las manos de sangre, porque es algo natural. Al hacerlo, no solo estamos preparando la carne más sana que podemos consumir hoy en día, estamos mostrando respeto por un animal al que le hemos cerrado los ojos antes de comérnoslo. Y eso no lo puede decir cualquiera. Y además, estamos manteniendo una conexión ancestral con lo que llevamos siglos siendo, antes de que el hombre moderno se empeñara en desnaturalizarlo todo. Tras este lance, Israel se marcha. Pero Rubén tiene que seguir aprovechando la temporada estival para controlar la población. Esa misma noche se coloca en otra siembra muy cerca del huerto, a pesar del disparo de la noche anterior. Esta es una finca que la tengo para rececho y para esperar el jabalí. No hago monterías. ¿Eso qué implica? Pues que tengo que hacer una gestión. Las piaras de jabalíes bajan del monte nada más caer la noche. Me senté y nada, a las 10 y poco, en cuanto anocheció, empezaron a bajar hembras con rayones, pues piaras. El problema de eso es elegir el ejemplar que vas a tirar. Aunque tenga que bajar la población de jabalí, aunque tenga que matar 20 o 30 jabalíes al año, mis principios como cazador no me dejan disparar sobre hembras que estén criando. Al menos sabiéndolo. Y ahí el térmico es la mejor herramienta. Esta vez está colocado muy cerca de la siembra, por la mala visibilidad. Pero la experiencia y el conocimiento de los vientos locales evita que el cazador sea detectado. De nuevo observa a los cochinos. En principio todos parecen hembras junto a sus rayones. Hay que esperar. Además de la caza por gestión,
En la mente del cazador siempre ronda el duende del viejo Macareno. Estuve observándolos un buen rato, además siempre con la golosina de que al rato de entrar las piaras entra el gran Macareno. Había un ejemplar, yo sabía que no era grande, pero sabía que no era una hembra criando. Entonces lo veía que se apartaba, que comía en una orilla, que no estaba en el medio como las piaras, y elegí ese. Tras esperar un buen rato, parece que hay un jabalí solitario. Come en la orilla y está apartado de la piara. Rubén decide disparar. En el próximo capítulo... A mí la caza con arco es la modalidad que más me gusta. Aquí los pastos los tiene un señor y mete las vacas todos los años. Entonces ya cuando entran en los rastrojos que quedan, pues me toca seguir haciendo la gestión en los cebaderos. Pero no había ni rastro de sangre.